Ingeniero Armando, buen día. Soy Ashley Yamile Flores Ocón y en esta oportunidad voy a brindar información acerca de los ensayos que se consideran para la realización de la exploración del subsuelo. Primeramente, ¿qué son los ensayos? Los ensayos, en este caso, los ensayos geotécnicos de laboratorio, son pruebas que se van a realizar para lograr la determinación de las características geotécnicas de un determinado terreno. Existen diferentes tipos de ensayos, entre ellos está el ensayo de identificación y clasificación, que tiene por finalidad identificar y clasificar las propiedades y las muestras del terreno, los ensayos químicos para la composición química del suelo, los ensayos de compresibilidad para determinar la capacidad de las muestras a deformarse ante aplicación de diferentes tipos de esfuerzos, los ensayos de resistencia para determinar las propiedades resistentes del suelo ante determinados esfuerzos, los ensayos de compactación que nos permiten determinar el comportamiento de los suelos cuando se les aplica una energía de compactación determinada, y los ensayos de permeabilidad que nos permiten determinar las propiedades hidráulicas de las muestras del terreno. Ahora, ¿cuáles son las muestras y los ensayos que debemos considerar para realizar esta exploración? Para ello es preciso mencionar que los ensayos que se van a utilizar van a depender a la profundidad. Para ensayos, para profundidades mayores se van a realizar los ensayos de penetración, los cuales son el ensayo de penetración estándar y el ensayo de penetración cónica. Y para los ensayos de menos profundidad se realizan las calicatas o las zanjas. En esta oportunidad voy a presentar sobre dos ensayos, el ensayo de penetración estándar y la calicata. Bien, entre los ensayos de penetración, como ya lo he mencionado, tenemos el ensayo de penetración estándar, que por las siglas en inglés es SPT. Este ensayo es un tipo de prueba de penetración dinámica y se emplea para ensayar terrenos en los que se requiere un reconocimiento geotécnico. Constituye el ensayo o prueba más utilizado en la realización de sondeos si se realiza en el fondo de la perforación. Según una página web que es Geotechnical Consulting, el ensayo o Standard Penetration Test consiste en contabilizar el número de golpes obligatorios para penetrar el suelo con una masa a una establecida altura. Este ensayo se lleva a cabo en pozo y se utiliza para medir la resistencia de los estratos del suelo a la penetración determinada, con ensayos que se establece una correlación empírica entre las pertenencias del suelo y la firmeza de la penetración. Como todo ensayo a realizar, tiene sus propios equipos. En este caso, nuestro ensayo tiene un equipo de perforación, el cual consta de un martinete. Este se subdivide en el martillo, la barra de guía y el cabezote. El martillo tiene un peso de aproximadamente 140 libras, que es 63.5 kilogramos. La barra guía nos sirve para direccionar este martillo que va a chocar con el cabezote para aplicar la carga. Este cabezote es el cabezal de golpeo y este se va a conectar directamente con la barra de perforación. La barra de perforación va a transmitir la fuerza hacia la broca de perforación que va a estar conectada con esta, pero al extremo. También tenemos las polias. Estas polias sirven para sujetar todo este sistema de martinete, de barra de perforación o de la broca o incluso de ya las varillas de muestreo y para permitir que la cantidad de golpes sea establecida, ¿no? Ahora también tenemos el malacate. Este malacate es el dispositivo que va a controlar a la polia para así no tener resultados que puedan afectar o variar la cantidad de golpes o la intensidad con la que se va a realizar cada uno de ellos. El trípode. El trípode es un instrumento que nos sirve para, que es la base, es como el esqueleto que va a tener a todos los demás equipos y los va a sostener para un correcto funcionamiento. Las varillas de muestreo son tubos de perforación de acero y esto se deja caer. En esta cae el martillo con el peso para cantidades de golpes, ¿no? Y con esta se puede, como es de muestreo, se puede recoger allí el terreno en sí. Y el tubo bipartido, que es un elemento para obtener las muestras del terreno, es allí en donde se compacta el terreno y al momento de retirar la muestra, nosotros la abrimos de manera longitudinal, o sea, lo abrimos y ya pues de ahí se recoge la muestra. También se van a utilizar marcadores para anotar y para determinar distancias, recipientes para muestras, o sea, para guardar las muestras que han sido retiradas dependiendo de la cantidad de golpes, la parafina,
y las hojas de datos. Las hojas de datos son muy importantes porque ahí vamos a tomar todos los datos y todos los números, no sé, características determinadas de cada una de las muestras. Bien, pasamos a la parte que es procedimientos. Para ello, se va a realizar en primera instancia una perforación hasta llegar a la profundidad determinada. Esta perforación se puede hacer a través del mismo sistema, pero con la ayuda de una broca, o de manera manual, que puede ser con las palas o con las barretas y otros instrumentos. Después de ello se va a limpiar la perforación, tanto las paredes como el fondo. Luego procedemos a retirar la barra con la que hemos perforado y vamos a instalar en ella el muestreador. Este muestreador se va a enroscar al extremo y se va a bajar dentro del hueco, pero solo al ras de la profundidad. No debemos dejar que este se hunda porque afectaría en cuanto a la cantidad de golpes que posteriormente se va a ir realizando. Realizamos la instalación del martinete. Como ya mencionamos, el martinete consta del martillo, de la barra guía y del cabezote. Y este tiene como función principal empujar a este martillo y con esto determinar cuántos golpecitos se van a dar para lograr la compactación y la penetración, ¿no? Luego de ello se va a dejar caer el peso del martillo para que el muestreador penetre a las primeras 6 pulgadas. ¿Por qué digo las primeras 6 pulgadas? Son 15 centímetros. Entonces, al meter todo el instrumento, siempre queda del terreno final, siempre queda una distancia de la barra de penetración. Esa barra se va a dividir en 3 partes. Entonces, al dividirse en 3 partes, vamos a poder contar cuántos golpes son necesarios para hasta penetrar hasta cierta distancia. En este caso lo hemos dividido entre 15 centímetros. Pero tenemos que recordar que los primeros 15 centímetros es de penetración de asentamiento. Luego se va a continuar hasta completar 45 centímetros. Se extrae la muestra y se coloca en un recipiente hermético. Esto para determinar los datos, ¿no? En este recipiente tenemos que anotar en nuestra hoja de datos cuántos números de golpes, no sé, características como el color, quizás si está un poco suelta, la muestra o si está bien compactada y todo ello, ya que distancia más que nada se ha logrado retirar esa muestra. Luego ya se calcula la cantidad de números de golpes. Bien. Bien. Pasamos a... Ahora voy a pasar a hablar sobre las calicatas. Bien. Una calicata es la excavación de un pozo de prueba y se trata de un medio simple y rentable de reconocimiento geotécnico de terrenos. Además, es una de las técnicas más importantes dentro de un estudio, ya que nos permite establecer cómo de profundos son los cimientos y cómo aborda el diseño estructural. Bien. Los pozos o calicatas y trincheras son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y la realización de ensayos in situ que no requieren confinamiento. Las calicatas y trincheras son realizadas según la norma técnica peruana 339.162. Para ello se debe tomar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes. Además, se prohíbe el uso de este tipo de técnica de exploración en suelos arenosos con un porcentaje de finos menores o iguales de 5%, esto porque, como ya lo mencioné, puede ocasionar accidentes. Ahora, ¿qué nos permite ejecutar una calicata? O sea, con la calicata, ¿qué podemos lograr, no? Podemos tener una realización de clasificación del suelo, saber en qué medida la parte lateral de la excavación es estable, especificar la ubicación del nivel freático, determinar la influencia de la filtración del agua,
Valorar el sitio de proyecto se puede recortar, apisonar de manera fácil o no, determinar si el material de relleno está presente en el sitio o no y especificar su profundidad. Determinar también la resistencia del suelo y conocer si la condición del sitio del proyecto es viable para nuestra obra que deseamos realizar, ¿no? Para ello, existen dos muestras de suelo, las muestras alteradas y las muestras no alteradas. Las muestras alteradas son las que no reflejan exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Además que estas son para ensayos un poco más sencillos. Y las muestras no alteradas son las que sí reflejan con mayor exactitud las características naturales en las que se encontraba el suelo. Y estos son necesarios para ensayos más complejos que se necesitan efectuar en laboratorios, ya sea para obtener análisis físicos o químicos. Y es preciso recalcar que esta muestra se debe tomar con mayor cuidado. ¿Cuáles son las dimensiones de una calicata? Pues respecto a profundidad, esta va a depender del alcance de la exploración y está limitada por el nivel freático del suelo. Es decir, la altura del pozo va a depender de la distancia de en donde se encuentra el agua del subsuelo con la superficie del terreno como referencia. A veces esta profundidad no supera los 5 metros. En casos excepcionales alcanza hasta los 10 metros. El área. Esto en una calicata, bueno, se recomienda, ¿no? Suele ser de 0.8 metros de ancho por 1 metro de largo, pero no se recomienda menos de estas dimensiones, pues como podemos apreciar en la imagen, tenemos que ingresar hasta el fondo tenemos que seguir excavando para encontrar a la profundidad adecuada, y si es de menos, por ejemplo, 50 por 50, una persona de un promedio de altura estándar no va a caber en ese hueco, ¿no? Asimismo, tenemos tipos de calicatas. Estos tipos son de análisis rutinario de terreno y las calicatas para análisis de caso. Las de rutinario de terreno, estos son, se deben analizar las condiciones del suelo y comprobar si estos son idóneos para el objetivo del proyecto. Primero tenemos que se reconoce el área, se excavan pozos de prueba y en los puntos propicios para la investigación. Y las de análisis de casos se realizan para buscar un aspecto específico, por eso se llevan a cabo en un área concreta del terreno.